buenas tardes a todos, querido Tano Pazman, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Miguel? ¿Qué decís? ¿Cómo va? ¿Qué es de tu vida? Te voy a dar una buena noticia. Acaba de hacer un gol Agüero. Entré a la radio, me dijeron ya pierde Argentina 1-0. Es incorrecto, ganaba 1-0 y ahora está ganando 2-0. Pero quien me lo dijo desea fervientemente que Argentina pierda. ¿Pero contra quién estamos jugando? Tiene que ser italiano, contra Nigeria. Se dice fuertemente que se vuelve en la primera ronda. No. Se dice eso. O sea, así se decía en el 86 y terminó saliendo campeón del mundo. Bueno, vamos a saludar a nuestra querida operadora que está allí. Bien, sonriente como siempre. ¿Cómo estás, Tano? ¿Bien? Bien, muy bien. Y hoy bien. tenemos gente en el estudio sentado con nosotros. Lo tenemos a Hugo Wortmann Joffre, Poder Ciudadano presente. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Decís? Y tenemos una persona que vamos a tratar de que hable, pero no sabemos bien, ¿no? Sí, se va a animar a hablar. ¿Vos qué opinás? Yo, por lo que deduzco, no le vamos a sacar ni media palabra. Me parece, ¿eh? Hola, Tano, ¿cómo te va? ¡Oh, qué grande! ¿Cómo andás, Bueno, le Mudo? vamos a pedir que se presente, ¿o no? No, ¿O no? El nombre lo vamos a... Yo ya lo saludé, ya le dije, Hugo, hola, Mudo. Hugo Mudo se llama, ¿verdad? Hugo Mudo. Bueno, y entre otras cosas, vamos a ir llevando el día, y lo nuestro hoy es el mundo de la justicia. ¿Cómo está la justicia? Yo creo que le estamos dando mucha importancia a los impuestos, ya lo hablamos ayer, y a un montón de cuestiones, pero yo creo que no va a venir nadie a poner un peso a la Argentina hasta que no haya justicia. ¿No te parece un poco así? Bueno, yo siempre digo que la lucha contra la corrupción ha dejado de ser una discusión de valores, morales, de educación, y hoy es un problema netamente de conveniencia económica. Porque los países que luchan más eficazmente contra la corrupción son las que atraen más inversiones, las que logran fichar en la OECD, que es como el Jockey Club de los países serios del mundo, y las empresas que luego vienen a invertir aquí obtienen crédito mucho más barato simplemente porque somos un país miembro de la OECD. ¿Qué opinará Hugo, no? ¿Hugo Mudo? Sí. Por ahora se ríe. El mundo de los medios, el mundo del poder. Vamos a tener que tirar unos mangos para que hable. Vamos a tener que sobornarlo. Viene tremendo el tema. Y bueno, hay muchísimas cosas de las que uno puede hablar, porque lo primero que a mí me parece que uno empieza a mirar las personas que gobiernan, que están en las empresas, y aparece esa frase que dice, suéltame pasado, ¿no? Puede cambiar en su mentalidad aquellas personas que han vivido y han tenido éxito en un ambiente que todo lo tenía que hacer de alguna forma marginal, porque nadie en la Argentina, yo creo que debe haber muy pocas personas que hayan evolucionado económicamente o hayan estado bien si no pasaron por algún lugar sinuoso o fangoso, digamos, ¿no? Es como parte de la cultura para que te vaya bien. Y ¿pueden esas personas mantenerse en ese lugar o estamos frente a un universo en donde solamente va a ser, como algunos dicen, un encuentro de amigos para amigos? No, bueno, justamente en teoría de la corrupción hay toda una discusión en relación al rol que cumplen aquellas personas que actúan de acuerdo al contexto en el cual se desempeñan, ¿no? Y acá hay mucha información estadística y académica en el sentido de que hay una gran masa crítica que las estadísticas identifican como aproximadamente un 50% de cualquier universo que vos midas, que actúan de acuerdo al contexto en el cual se desempeñan. Es decir, que si tienen un jefe corrupto, van a inclinarse a ser corruptos. Si tienen un jefe que no es corrupto, van a actuar de acuerdo a la ley. Y esto lo dijo con mucha sabiduría un doctrinario argentino y filósofo del derecho que se llamaba Carlos Santiago Nino, que escribió un libro que se llamaba Un país al margen de la ley, donde trataba de explicar por qué los argentinos teníamos una conducta un poco errática y anómica frente a la corrupción, de no meternos, de no involucrarnos en la cosa pública, a partir de que veíamos cómo nuestros gobernantes se enriquecían y nosotros éramos de alguna manera prebendarios de ese modelo, ¿no? Y me parece que entonces el secreto está en que el ejemplo tiene que partir de las más altas autoridades de la República, y ese ejemplo baja, y ese 50% de masa crítica de gente va a obrar correctamente, ¿no? Me parece que
que si uno ve que los jueces son jueces, que los legisladores son legisladores y que el presidente es presidente, ese ejemplo va después cundiendo hacia abajo y los empresarios van a hacer los negocios como corresponden. Me parece que hay todo como un efecto derrame, ¿no? Y esto uno lo ve en los procesos que hemos vivido en la región de lucha contra la corrupción. Tal vez el primero más emblemático fue todo el proceso que encaró la justicia anticorrupción para perseguir al régimen Fujimori Montesinos, donde ahí se estableció una justicia anticorrupción, con todas estas leyes que nosotros ahora tanto nos sorprenden, de extinción de dominio, de recupero de activos de la corrupción, de la ley del arrepentido. Esas leyes desde el año 90 que las tiene Perú, y funcionaron para encarcelar a decenas de colaboradores, dueños de medios. ¿Se acuerdan los famosos Vladivideos, por ejemplo? Eran los dueños de los medios. Espero no tener ninguno cerca por ahora. Ojo que acá hay Me parece que vamos a lograr que hable. Vamos a pegarle un poco a los medios. Vamos a los dueños. Sí, a los dueños. A los que te condicionan, Con la pauta y todo eso. ¿De Mario Terzano vamos a hablar? No. Ese nos pone el rancho a nosotros. No, Mario siempre nos habla y nos alienta a que seamos libres. Evidentemente estas herramientas, después tenés el proceso que está viviendo Brasil, primero con el mensalao y ahora con el lavallato. Digamos, la verdad que son herramientas que han funcionado muy bien para cambiar los contextos de corrupción en la región y ahora están empezando a ser utilizadas en la Argentina. Y Poder Ciudadano, describínoslo, contanos para la gente que por ahí no lo conoce tanto, qué es y qué función tienen y cómo proyectan su actividad ahora. Bueno, la definición más cortita es que Poder Ciudadano es una ONG que lo que hace básicamente es ayudar al ciudadano a que defienda y luche por sus derechos, ¿no? Que defienda y que luche por sus derechos. Esto es básicamente el origen de Poder Ciudadano, es la lucha de una ciudadana que era Marta Ollanarte, que había sufrido la pérdida de su marido en manos, no se sabía de quién, pero que después se descubrió que habían sido la Policía Federal. Claro, entonces, y toda la cadena de encubrimientos que hubo allí, digamos, con el Ministerio del Interior, un gobierno, una democracia incipiente, que era la democracia de Alfonsín. En un periodo relativamente largo, pero corto, porque creo que todo el proceso fueron 8 meses desde que se descubrió, claro. Sí, que se descubrió, sí, pero después la lucha de ella fue larguísima. De por vida, creo que terminó hace poco, recién obteniendo una sentencia de la Corte, pero digo, y a partir de ahí se genera como una incubadora, que es Poder Ciudadano, donde aparecen personalidades muy fuertes, como Luis Moreno Campo, que provenía de la justicia, gente de la cultura, Mona Moncalvillo, Manuel Moray Araujo, digamos, gente que se armó como una verdadera gesta para empoderar al ciudadano a luchar por sus derechos. Esto es básicamente lo que hace hoy. Hoy, de hecho, tenemos una campaña instalada hoy y que va a tener su punto culmine mañana, con la definición sobre la designación del defensor del pueblo de la nación. Este es tremendo tema. Es una vergüenza, directamente es una vergüenza. Es un cargo. Vimos las cartas de Stolbizer y les dirigimos nosotros, claro, a Stolbizer y a Carrió, 2 cartas justamente. Ellas son unas luchadoras por la institucionalidad de la República y la verdad es que apelamos a su sentido republicano para que de alguna manera, con el poder que ellas ejercen, el poder, no digo el poder funcional, sino el poder moral que ellas tienen, claro, se opongan a que se produzca un arrebato a la ciudadanía designando a 3 señores que lo proponen desde la política sin ningún tipo de participación ciudadana, sin ningún tipo de análisis de sus antecedentes. Como yo vengo diciendo cada vez que me entrevistan, yo no tengo nada contra estas personas, pero tampoco tengo nada a favor. O sea, tengo que tener por lo menos un juicio crítico. Y ahí todos los estándares internacionales, los más comunes en esta materia, son los principios de París de Naciones Unidas, que propician que en estas funciones que tienen que ver con la defensa de los derechos humanos, tienen que intervenir la sociedad civil dando su opinión. Y acá, sobre la base de un acuerdo político, un cargo de los más importantes de la Constitución lo van a cubrir sobre la base de un acuerdo político, de darle algo
justamente al partido de Margarita Stolbizer, con lo cual, que es Primero País, pero digo, bueno, la verdad es que lo que decimos es esto no puede ser, le están arrebatando al guardián de los derechos de los ciudadanos, se los están arrebatando de la política. O sea, no va a ser el defensor del pueblo, sino que va a ser el defensor de los políticos. Que además uno como simple ciudadano mira y la mayor queja que hay es la independencia justamente del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo, ¿verdad? Y esto de alguna manera desmentiría eso. O sea, para el ciudadano común uno lo ve como algo y lo hacemos políticamente. ¿Se entiende la pregunta? Sí, sí. A ver, es un cargo que está dentro de la jerarquía constitucional, no integra el Poder Judicial de la Nación, pero tiene por finalidad ser el tutor, el guardián de los derechos de los ciudadanos frente al poder, cualquiera sea el Poder Judicial, sea el Poder Ejecutivo o sea el Poder Legislativo, con lo cual es inexorable, es de sentido común que ese cargo tiene que tener la validación de las organizaciones de la sociedad civil, de la academia, de la opinión pública. No puede ser designado sobre la base de una trasnochada negociación política, te doy para ver qué ley me votás, te doy esto para ver qué ley me votás. Y la verdad que lo que precedió a este bochorno es 9 años de acefalía, de esa posición. El último, no sé si ustedes se acordarán, era un señor que se llamaba Mondino, creo que era cordobés, designado por Menem, creo. Y a partir de allí, como es una posición que tiene mucho poder constitucional y puede hacer mucho daño al partido de gobierno, no se cubrió y quedó vacante esa posición, y eso motivó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictara un pronunciamiento intimando a la Argentina a cubrir esa posición, y eso generó un fallo de la Corte Interamericana y luego un fallo de la Corte Argentina, intimando al Poder Ejecutivo a que cubriera esa vacante. Entonces, cubrir esa vacante de manera trasnochada y sobre la base de un acuerdo político, en realidad sería el peor de los antecedentes para la Argentina, porque esto se va a saber en los foros internacionales. Nosotros nos vamos a dirigir a la Comisión Interamericana, nos vamos a dirigir a la Corte, nos vamos a dirigir a Naciones Unidas para contar que este proceso que tendía a generar fortaleza en una institución de defensa de los derechos humanos terminó de esta manera triste. Así es, bueno, lo vamos a dejar descansar un poco a Hugo. Estamos con Hugo Wortmann Joffre, presidente del Poder Ciudadano. Vamos a escuchar un poco de música y te pido, Tano, que me ayudes a empujar al participante inquieto. ¿Vamos? No, lo vamos a sacar, lo vamos a sacar.
¿Cansado de gastar abultadas sumas en pasajes y hoteles? ¿Está harto de los programas de viaje que no le permiten elegir la aerolínea de su preferencia? ¡Ya no más! Quiero Viajes es el programa que le permite llegar más rápido a su pasaje. El sistema exclusivo de Quiero Viajes acumula puntos con todas sus compras. ¡Viaje ya con Quiero Viajes! Con Quiero Viajes, volá solo con puntos y viaja. Conocé la forma más rápida de llegar a tu pasaje en quiero.com.ar. Cartera de consumo válido en el país para clientes Galicia. Quiero requiere inscripción previa, sujeto a condiciones particulares y disponibilidad. Consulta en www.quiero.com.ar. Pedí un super préstamo hipotecario en Santander Río. Te prestan hasta 15 millones de pesos y tenés hasta 30 años para pagarlo. Pedilo online, seas o no cliente. Para más información, ingresá en santanderrio.com.ar/hipotecarios. Y bueno, después de haber escuchado a Emerson, Lake y Palmer en esa maravillosa fanfarria, volvemos al programa y llegó Eduardo. Bienvenido, Eduardo. ¿Dónde estabas? Abajo. A bordo del tren estaba. Qué chico extraño, ¿no? Solari, ¿usted qué opina? Bueno, gracias por lo de chico. No, Solari, dije, le estaba hablando al Pazman. Acércate acá. Pero, ¿por qué extraño? Se tomó un tren, tardó el tren, extraña en la Argentina. No le que te echemos tomas un más tren la y culpa tarda no le más. echemos más la culpa a los trenes. Viste, vos te despertás a la hora que te despertás y siempre en esta Argentina tenemos la posibilidad de decir que la culpa es del tren. Ahora los trenes funcionan fenomenalmente bien. Viene muy bien con la energía del día lo que me estás haciendo. Me parece muy bien, está muy bien. Bueno, ¿les parece que vayamos a detalles? Teniéndolo a Hugo, aprovechémoslo. Aprovechémoslo y, bueno, ¿por qué no hablamos del señor Van den Broeke? ¿Qué es ser un testigo arrepentido en este universo que debe ser uno de los primeros casos con ley, digamos, ¿no? Y alguna experiencia en esto tenés, ¿por qué no nos contás? Bueno, sí, tenemos ley desde noviembre del año pasado. Creo que hubo varios factores que coadyuvaron a la Argentina, que para que la Argentina tenga una ley. Yo fui el abogado de Mario Pontacuarto en mi actividad profesional privada, y a Mario... Refresquemos, era sí. En la época de la Rúa, aquel famoso caso de las coimas y demás, ¿no? Sí, Banelco. sí, la famosa Banelco de Moyano, y en definitiva lo que termina motivando, en el juicio esto se discutió y se acreditó, la renuncia de Chacho Álvarez, que era el vicepresidente de la República. Exacto. Que entendía que la institución presidencial debía tener una actitud distinta frente a la denuncia, ¿no? Ahí, en el año 2003, aparece Mario Pontacuarto. Mario Pontacuarto dice: yo tuve $5 millones que me dio la CIDE, lo tuve guardado en mi casa, lo vio mi mujer, lo vieron mis amigos, todo. Bueno, y la justicia dijo: ese hecho no existió. Primero, en el tribunal oral fue más dura todavía la Cámara. La Cámara dijo que Mario Pontacuarto había sido una especie de mitómano, que había inventado todo. Después la Cámara de Casación dijo: el hecho no se pudo probar, y la historia es que, en definitiva, absolvieron a todos. Al propio Pontacuarto, que recibió el dinero y que es una historia que él vivenció personalmente, y a todos los demás imputados. Con lo cual, desde el punto de vista judicial, esa es la verdad judicial. El hecho no ocurrió. Pero a partir de allí, como el sentido común, la opinión pública y todo el mundo sabíamos que la verdad pasaba por otro lado, empezamos a batallar para lograr tener, desde Poder Ciudadano, obviamente, y en los foros internacionales, una ley como la que tenían Perú, lo que hablamos antes, como la que tenía Brasil para el caso de Lavallato. Y bueno, y finalmente en noviembre del año pasado, también por un hecho fortuito, como fueron los bolsos de López, porque no había de hecho consensos en el Congreso. De hecho, el proyecto que se terminó votando no es el proyecto del Ejecutivo. El Ejecutivo lo tenía in pectore, pero nunca lo mandaba porque no tenía las mayorías. Cuando aparecen los bolsos de López, bueno, finalmente el peronismo, el Partido Justicialista, que siempre había tenido reticencia a esta figura, desempolva un proyecto que era de Massa, el Frente Renovador, y bueno, y terminamos discutiendo ese proyecto y aprobándolo. Hoy es ley en la Argentina. El artículo 41 ter del Código Penal incluye esta figura, que básicamente, diría yo, para hacer un resumen muy entendible a la audiencia, no es el proyecto que propician las convenciones internacionales de lucha contra la corrupción, que hablan de que tiene que ser realmente un incentivo para la persona que
confiesa y que aporta prueba para las investigaciones, y esto implicaría una exención absoluta de castigo. Como no nos animamos a eso, que era la línea incluso que proponía Nino en el libro que citamos antes, hicimos una cosa a medio camino, que es, bueno, si hablas, te aplico la pena de la tentativa, es decir, una reducción que no es una exención de castigo, porque no estoy dispuesto como sociedad a perdonarte 100%, pero te garantizo que vas a tener un riesgo máximo de pena, que es la pena de la tentativa. Y esto implica que en los delitos de corrupción, los delitos contra la administración pública, que tienen en general penas reducidas, esa escala penal le garantizaría a la persona la libertad al final del proceso. Con lo cual, digamos, la persona saldría condenada, pero con una pena en libertad. Le queda un antecedente nada más como castigo. Sí, le queda una condena condicional, pero tiene garantizada la libertad, lo cual no es poco, digamos, pensando que en Brasil hay dueños de empresas que están presos y por varios años, ¿no? Ahora, Hugo, esta ley del arrepentido, no sé si lo hablaron antes o no, ¿se limita a los beneficios de las penas carcelarias o las penas que le correspondan al arrepentido? ¿O incluyen protección, incluyen una validación procesal distinta de su testimonio? No sé, ¿qué otras cosas se ven? No, bueno, hay una gran discusión respecto de cuál es la función que tiene que tener la justicia para validar esa clase de prueba, de testimonios, ¿no? Y bueno, alguna posición de la doctrina y de la academia dice, en realidad no se puede ni siquiera escuchar a una persona que está en una situación disminuida frente al poder, porque está sentado delante de un juez, ante un fiscal, con el riesgo de ir preso, con lo cual lo que esa persona diga no podemos tenerlo en cuenta. Esta es una posición que fue la posición, diría, mayoritaria en la Argentina hasta noviembre del año pasado. ¿Eso es para cualquier testigo o solamente para el protegido? No, digo, para la figura del arrepentido. Claro. Antes la doctrina decía, no tenemos ni que escucharlo, señor arrepentido, no, para el sistema penal no lo tenemos que tener ni en cuenta. Ahora, como yo le decía, a partir del caso Ponta Cuarto y de estos antecedentes que hay en la región, bueno, se está considerando, y es lo que propone la nueva ley, que la justicia haga un control de legalidad, de que la persona sea libre a la hora de, libre en su decisión, en su voluntad, ¿no? Que no tenga, no sé, que le digo el ejemplo de Van der Broele, que no tenga la hija secuestrada y que por eso habla, ¿no? O sea, habla porque quiere... Está el argumento que la hija le dice, decilo todo, ¿no? Bueno, en el caso de Ponta Cuarto, bastante eso ocurrió. Los hijos eran estigmatizados en el colegio, hasta por el apellido. Él era prácticamente un senador supernumerario, era el senador, era el cargo administrativo más importante del Senado. Y los hijos pasaron de ser los hijos del senador a ser los hijos del buchón, del arrepentido. Y hoy los hijos de Mario están orgullosos de la actitud que tomó el padre a 15 años de haber tomado esa decisión que le cambió la vida. Entonces, digo, hay que tener claro que la persona que va a dar este paso, Van der Broele, por ejemplo, tiene que ser una persona que se encuentre absolutamente libre en su voluntad. Ahora, hay una posibilidad de que los abogados te armen una declaración de arrepentido, ¿no? Y que zafes con eso. Bueno, zafar 100%, ten en cuenta que lo que propone la ley es una escala penal reducida, es decir, una escala de la tentativa. Hay una alternativa, yo trabajo en la facultad, en la Universidad de El Salvador, una tesis de investigación sobre este tema junto con economistas, y hay una alternativa de que la persona salga absuelta también. Pero bueno, es casi una consecuencia de laboratorio, digamos, no es lo común. Lo común es que la persona que ha participado del delito se autoinvolucra en el delito, acompaña prueba para el resto de los imputados, él sale con una pena reducida de tentativa y el resto con una pena plena. Vos me preguntabas si solamente esto comprende la posibilidad de la reducción de pena o comprende otros beneficios como la protección de la persona. Por supuesto, en la Argentina funciona un régimen, esta es otra de las cosas que discutimos en esta investigación que yo hacía referencia, la necesidad de que haya un sistema coordinado de protección de testigos y arrepentidos.
Y esto lo digo porque en la Argentina, sobre 24 provincias, tenemos 17 subsistemas de protección de testigos arrepentidos. Les voy a dar un ejemplo absurdo. Hay una provincia, la provincia de Río Negro, que a partir de un caso famoso que llamó el triple crimen de Chipolletti, sacó una ley especial, y esa ley le garantiza a las personas que cooperen incluso cambiarles la identidad. Y yo le digo, la provincia de Río Negro no otorga los DNI, con lo cual necesita del gobierno nacional, con lo cual le prometen cosas que no pueden cumplir. Hay otra provincia, como por ejemplo de la provincia de Mendoza, donde el régimen dependía hasta hace muy poco del jefe de la policía. Imagínense un señor que viene a denunciar algo vinculado al narcotráfico, cuando la policía es una de las principales sospechadas, no quiere que te proteja. ¿Y en Misiones cómo será? No sé, creo que hay algún especialista acá en la mesa y además creo que es abogado. Es abogado. Le podemos preguntar, ¿no? Al inquieto, ¿cómo es el Misiones? A lo mejor es arrepentido. Estoy arrepentido de haber venido. ¿Viste? Por ese lado. Me están empezando a hacer hablar. No, en Misiones, yo soy misionero y soy correntino que vivo en Misiones, y en Misiones no hay ley de arrepentido. No más que eso. La justicia es similar a la nacional. Si sos juzgado en Misiones, no te podés arrepentir, porque no hay. Si sos juzgado, podés salir libre. Ah, claro. Si sos... No, pero si sos juzgado, sos corrupto, si sos miembro del grupo y decís, como podría ser en este caso el señor Van den Broek, si yo me arrepiento y yo tengo algo que ver, claro, pero no. Todos los muchachos estos hicieron esto, y esto, por lo cual a mí se me reduce la pena. Eso no existe en Misiones. No existe. Bueno, yo perdónenme que acá quiero tomar una intervención porque uno de los casos a los que se refiere Van den Broek tiene que ver con un punto de conexión con una provincia que es Formosa. ¿Se acuerdan que hay un tema de consultorio? Arrancó el principio con todo el circo en Formosa. Bueno, al ser una ley que fue introducida al Código Penal, el 41 ter está en el Código Penal, se aplica en todas las provincias. ¿Okay? Incluida la provincia de Misiones también. Va a haber rosca acá. No. Es cierto lo que dije. Lo que yo decía es que no hay una ley provincial como hay en Mendoza o en Río Negro, que citaron acá, que establece mecanismos propios de provinciales de protección. No, a eso me refería. Está bien, pero es una ley nacional, digamos. Es una ley nacional y después lo que hay son regulaciones procesales respecto de cómo se protege a los testigos en cada uno de los casos. En general, esas leyes procesales nacieron a la sombra de casos resonantes, como el que yo decía del triple crimen de Chipolletti o el caso del chiquito que secuestraron en San Rafael, Mendoza, que motivó la ley de la provincia. Pero hace falta, así como existe una oficina coordinadora de defensa de las víctimas de violencia de género, haría falta que hubiera una oficina coordinadora a nivel nacional de todos los distintos programas de protección que existen. En el caso de Van den Broek lo van a incluir al programa nacional, que fue regulado por la ley 25764 y que depende del Ministerio de Justicia directamente. El ministro Garabano tiene una unidad allí que funciona muy bien, y que tiene una cantidad enorme de personas con identidad cambiada, domicilio cambiado, y que la verdad son personas que se encuentran en riesgo, ¿no? Dos preguntas te quiero hacer. Una, la condición de arrepentido y la condición de libertad que vos mencionaste, bueno, están relacionadas en el sentido de que se busca casi un acto de altruismo, un arrepentimiento genuino del testigo. ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser un buchón si eso permitiera aclarar el delito? Y la segunda es, el testigo que declara así arrepentido tendrá que adjuntar prueba documental como cualquier otro testigo, ¿no alcanzará con sus dichos o sí? ¿Cómo funciona eso? Bueno, respecto de la primera pregunta, te diría que eso tiene que ver con nuestra propia tradición jurídica, digamos, bajo qué condiciones estamos dispuestos a perdonar a alguien, ¿no? Vos viste que los americanos son mucho más pragmáticos y mucho más directos. Vos tenés algo que a mí me sirve, yo lo recibo y no te pregunto ni por qué, ni cómo, ni dónde. Si me sirve la prueba que vos tenés, la utilizo y se acabó. Nuestra tradición, que es más tipo europeo continental, y que está reflejada en las convenciones de lucha contra la corrupción, la Interamericana y la de Naciones Unidas, suelen hablar de que solamente es posible otorgar estos beneficios a aquellas personas que cooperen de buena fe, ¿no?
Y ahí introducen ese vocablo que ha generado también mucha discusión respecto de qué significa un cooperador de buena fe. Y ustedes saben que acá mismo, en el caso de, tanto en el caso de Ponta Cuarto como en el caso de Van der Brolle, las mujeres o exmujeres jugaron roles centrales a la hora. Y uno puede decir, bueno, esta mujer ¿por qué habla? Habla porque está despechada, habla porque lo quiere meter preso al marido, habla por qué hablan. Y la verdad que yo estoy más en la línea de que no me importa por qué hablan, no tengo, yo lo que tengo que hacer es simplemente valorar si la prueba, como fiscal digo, ¿no? Si la prueba que la persona aporta es válida, es corroborable por otros medios de prueba, y ya está, es suficiente, no me importa por qué habla. Y sería muy largo, que excedería largamente este programa, desandar el camino de por qué nuestra tradición jurídica habla de que solamente podemos perdonar a aquellas personas que obran de buena fe. Yo también estoy dispuesto a obrar a los que no obran de tan buena fe. Bueno, vamos a poner un poco de música, lo vamos a dejar descansar y vamos a seguir intentando para que Misiones esté presente, ¿sí? Vamos. Love me 2 times, baby. Love me twice today. Love me 2 times, girl. I'm gone away. Love me 2 times, girl. One for tomorrow, one just for today. Love me 2 times. I'm gone away. Love me 1 time. Do not speak. Love me 1 time. Yeah, my knees got weak. Love me 2 times, girl. Love me all through the week. Love me 2 times. I'm gone away. Love me 2 times. I'm gone away. Oh yeah. Love me 1 time. Could not speak. Love me 1 time, baby. Yeah, my knees got weak. Love me 2 times, girl. Last week, all through the week. Love me 2 times. I'm gone away. Love me 2 times, baby. Love me twice today. Love me 2 times, baby. 'Cause I'm gone away. Love me 2 times, girl. One for tomorrow, one just for today. Love me 2 times. I'm gone away. Love me 2 times. I'm gone away. Love me 2 times. I'm gone away. Sí. Bueno, seguimos acá con nuestro querido Hugo, que no quiere hablar, y vamos a continuar hablando del fenómeno de la justicia. Así que una de las cosas que llamó poderosamente la atención fue cómo obra la justicia y cómo ha detenido, bueno, el debido se presentó directamente, pero el fenómeno de vudú,
fenómeno de la filmación que se filtró, por qué se filma, todo esto, ¿nos los podés explicar un poco? Bueno, la verdad es que la regla es la libertad durante el proceso, ¿no? Solamente las personas que han sido condenadas y por una sentencia firme deberían ser encarceladas. Durante años, yo fui funcionario judicial durante 15 años, tuve oportunidad de trabajar con Estracera y con Moreno Campo en la época del Ministerio Público de los años 80, y allí había una regla que era básicamente que los jueces, cuando se pedían las libertades de las personas que estaban detenidas, ponderaban la pena en expectativa que la persona podía sufrir el día que recayera una condena. Es decir, si un tipo estaba acusado de triple homicidio y asociación ilícita, bueno, era muy probable que si fuera condenado tuviera alguna pena que cumplir. Después la jurisprudencia posterior fue introduciendo lo que llamamos los riesgos procesales. Es decir, además de la pena en expectativa que la persona tiene que llegar a cumplir, tienen que ponderarse algunos riesgos vinculados a que la persona se fugue u obstaculice el accionar de la justicia. Bueno, y esto lo que ha ocurrido es que en general la justicia era muy restrictiva para decir, bueno, ¿cuál es el riesgo de fuga de una persona? Y que no tenga domicilio conocido, que no tenga trabajo, que no tenga arraigo, que no tenga afectos. Bueno, todo eso son factores que antes la justicia tasaba muy restrictivamente. Y lo que quedaba era la posibilidad de obstruir el accionar de la justicia, impidiendo que, por ejemplo, un fiscal pueda obtener y frisar dinero que se encontraba en el exterior. Bueno, esto es. Y acá lo que ocurrió fue que un fallo de la Cámara Federal, con un primer voto del doctor Irursun, de alguna manera cambió ese baremo de cómo ponderar el riesgo procesal, y dijo, bueno, hay que ser un poco más riguroso, digo en términos muy sencillos, ¿no? para no caer en tecnicismo, hay que ser un poco más rigurosos a la hora de ponderar cuándo una persona puede obstaculizar el accionar de la justicia, sobre todo cuando han sido personas que han tenido tanto poder en la Argentina, como un vicepresidente de la República, un ministro que manejó el presupuesto que manejó, y eso de alguna manera habilitó, en el caso debido al pedido de desafuero, que fue prácticamente una intimación que la Cámara le hizo al juez de primera instancia, diciéndole, usted tiene que pedir el desafuero de este funcionario o de este exfuncionario, y eso fue lo que abrió la posibilidad de este debate. Ahora, esa jurisprudencia, y donde ahí el juez Irursun hace un análisis muy riguroso de por qué él considera, después fue acompañado por otros de los jueces, pero por qué considera que debido todavía conservaba poder. Una de las cosas que dijo, por ejemplo, es que debido era, al momento previo a su desafuero, el presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, y la Comisión de Energía ejercía algún rol de control sobre Río Turbio, que era la empresa de producción de carbón, sobre la cual se había hecho la investigación de corrupción. Es decir, había algún nexo que demostraba que todavía ejercía un poder funcional sobre alguna parte de la investigación. También se hablaba de destrucción de documentos, se habla en el fallo, se habla también de amedrantamiento de algunos testigos. Con lo cual, en el caso debido, hay elementos como para decir que podría haber algún tipo de obstaculización de la justicia. Según mi criterio, habrá que ver en definitiva lo que termine diciendo ahora la Cámara Federal. En el caso de Vudú, también tuve la oportunidad de ver los fundamentos que esgrimió el juez de primera instancia para ordenar la detención, y me parece que son mucho más endebles, ¿no? Y creo que ahí va a ver qué dice la Cámara Federal respecto de si realmente este riesgo procesal de Vudú, por haber sido un vicepresidente de la República, por haber tenido un rol funcional tan importante, todavía en el día de hoy conserva capacidad de obstaculizar la justicia. Lo que dice ahí el juez de primera instancia, que será un elemento que dependerá de la prueba básicamente, es que hay un patrimonio oculto en el exterior que podría desaparecer si estas personas siguen en libertad, con capacidad de llamar a los bancos, dar instrucciones. Bueno, eso es una cuestión. Bueno, se dice que detectaron una transacción hace muy poco, de una transferencia de cuentas entre Vudú y Van der Brohe. Algo de eso pasó y por eso se aceleró todo el proceso. Bueno, si esa prueba existiera y el juez pudiera demostrar, esgrimirla, diciendo que realmente el riesgo
es concreto porque estas personas estaban ocultando parte de su patrimonio en una causa además que nació como un enriquecimiento ilícito, ¿no? Después derivó en un lavado de dinero, pero bueno, ahí podría haber un fundamento que yo entiendo que es mucho más endeble que el caso debido. Sí me parece, y creo que vos lo mencionabas, que corre por otro andarivel la cuestión de el escarnio que significó exhibir a un detenido descalzo en su casa, digamos, eso sí me parece que justifica, y creo que hasta el propio presidente de la República se involucró en una especie de sumario administrativo a la fuerza que intervino, y por supuesto por el lado de la justicia averiguar, porque ahí aparece el secretario del juez y todo, bueno, cómo se filtró esa información, que en definitiva es todo lo contrario a lo que debería hoy exhibir la justicia argentina. La justicia argentina, en el Latinobarómetro último del año 2006, es una de las instituciones, junto con la policía, más desprestigiadas. Entonces, esto suma al desprestigio. Bueno, y lo vamos a dejar descansar un poco y voy a tirar una pregunta que le quería hacer a nuestro participante semimudo, ¿no? ¿Qué opina que hay que hacer con todos aquellos medios, radios y demás que pertenecían al grupo de Cristóbal López? Si se anima a decirnos qué es lo que él sugiere que hagan. ¿Le gusta la pregunta? Vamos a la música y después que nos la conteste. Cut my life into pieces. This is my last resort. Suffocation, no breathing. Don't give a fuck if I cut my arm bleeding. This is my last resort. Cut my life into pieces. I reach my last resort. Suffocation, no breathing. Don't give a fuck if I cut my arm bleeding. Do you even care if I die bleeding? Would it be wrong, would it be right? It was on my life tonight. Chances are that I might mutilation out of sight. And I'm contemplating suicide. Cause I'm losing my sight, losing my mind. Wish somebody would tell me I'm fine. Losing my sight, losing my mind. Wish somebody would tell me I'm fine. I never realized I was spread too thin, till it was too late, and I was empty within. Hungry, feeding on chaos and living in sin. Downward spiral, where do I begin? It all started when I lost my mother. No love for myself and no love for another. Searching to find a level on a higher level. Finding nothing but questions and devils. Cause I'm losing my sight, losing my mind. Wish somebody would tell me I'm fine. Losing my sight, losing my mind. Wish somebody would tell me I'm fine. Nothing's alright, nothing is fine. I'm running and I'm crying. I'm crying, I'm crying. Bueno, estamos escuchando Last Resort de Papa Roach. ¿Te gustó? Muy bien. Esto es lo que vos bailás, Pazman. Y bueno, vamos a ver si nuestro ilustre visitante semimudo se anima a decirnos algo de qué sugiere hacer con estos medios que parece que están en un estado de semiquiebra, que tienen un montón de personas trabajando, que tienen una licencia que no les pertenece porque en realidad es pública la licencia. ¿Qué alternativa se le ocurre que puede hacerse con todo esto? Bueno, en principio me parece una descortesía de tu parte que me hagas una pregunta a mí teniendo un invitado de la calidad de Worman en la mesa. Worman me lo pidió. Yo soy Worman me lo pidió. Un pobre ciudadano del interior de una provincia de la más pobre. Worman te entregó. Bueno, está acostumbrado a lo Está arrepentido. arrepentido de haber venido con vos. Está arrepentido de haber venido con vos, me parece. Bueno, yo tengo una opinión de ciudadano nada más respecto a ese tema. Creo que las licencias le pertenecen al Estado y puede recuperarlas siempre y cuando haya un incumplimiento de parte del licenciatario. Son licencias rescatables y habiendo una empresa en quiebra perfectamente la puede rescatar y entregar a quien corresponda. También podría dejarle al nuevo propietario si es que arman, ¿no? Pero tiene un grado de complejidad ese grupo empresario que no sé cómo puede llegar a terminar.
Sí, porque hasta se armó una grieta por ese tema entre los mismos periodistas, ¿no? Y productores de radio que el otro día en la entrega de los premios de APTRA de radio se agarraron. Semigolpe de puño. Sí, hubo bastante problema, lo que demuestra lo que es la grieta en todo, ¿no? Sí, así es tétrico el problema de la grieta en Argentina. Sí, señor. ¿Y vos, Hugo, qué decís? ¿Sobre este tema? Sí. No, bueno, la verdad que me parece que el poder de policía que tiene el Estado sobre las licencias lo puede ejercer de la manera que considere, siempre y cuando se garantice la continuidad de la fuente de trabajo. Me parece que ahí la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos justamente establece principios respecto de lo que significa la tarea del periodismo y la libertad en la cual debe realizarse esa tarea, sin ningún tipo de riesgo, ni tanto físico ni como personal. ¿Por qué? Porque la libertad de expresión es uno de los derechos fundamentales que hacen a nuestra condición de seres humanos, ¿no? En fin, veamos lo que pasó en Venezuela con un presidente diciendo que iba a expropiar medios públicamente, amenazando a los periodistas y después cumpliendo esa amenaza y cerrando los medios. Entonces me parece que en la Argentina, que gracias a Dios hace muchos años entramos a un nivel de institucionalidad y de racionalidad, me parece que este conflicto, que es un conflicto normal que puede aparecer, que una empresa deje de ser económicamente rentable, que finalmente se canalice como corresponde, se haga una nueva licitación y que se garantice la fuente de trabajo a todos aquellos profesionales de los medios que tienen derecho a seguir trabajando y alzando su voz. Yo creo que todavía a Argentina le falta unos pasos para dar para llegar a ser un país serio. Yo, como misionero, hoy me enteré de un caso de Misiones, en un diario de 90 años, 100 años que hay allá, que es El Territorio, publicó el domingo pasado, este domingo que pasó, un artículo sobre Yacyretá y las posibilidades de reemplazo, y mencionaba a un amigo del presidente como una alternativa de los grupos de empresarios que están vinculados a la generación. Más precisamente, ¿cómo se podría privatizar Yacyretá? Y sugería la posibilidad de que sea estrategia del gobierno el futuro privatizar Yacyretá. En el día de hoy, de Yacyretá llegó una nota diciendo que levantaban la pauta publicitaria del medio. Eso me parece un elemento de presión. Sin duda. Sí, claramente de presión por haber opinado el diario o transmitido publicidad sobre la puja que hay en los distintos sectores, porque Corriente quiere poner un director ejecutivo, Aranguren quiere poner otro, los radicales quieren ponerlo a La Peña como el presidente del Instituto Mosconi. Mundo Energía. Mundo Energía. Y bueno, y también habría un Facundo Montes de Oca, que sería del grupo Pampa Energía, que también sonó su nombre. Eso fue lo que contó el diario, básicamente. Claro. Hoy le levantaron la publicidad. Le quiero decir al invitado de ustedes que tiene un caso judicial excelente, con un precedente muy parecido que llegó a la Corte, que es el caso Río Negro, del cual yo fui abogado, donde justamente... El 10% diario... nuestro, ¿no? donde no, un poco más, Pazman, no sé. Fue el primer precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, justamente considerando que representaba un ataque a la libertad de expresión, que se le quitara el auspicio publicitario por parte del gobierno, en este caso el gobierno de la provincia de Neuquén, con motivo de una opinión publicada en el medio. Es decir, la Corte justamente fijó el caso exactamente que narra aquí el otro invitado a la mesa, es el caso Río Negro, donde justamente el diario Río Negro publicó una nota sobre presunta corrupción en el gobierno de Neuquén, y eso motivó que al día siguiente hubiera una instrucción por escrito que llegó al diario del gobierno de la provincia, de distintos, incluso organismos descentralizados,
como por ejemplo el Banco de la Provincia, la empresa de energía, que le quitaban la pauta publicitaria por haber dado una opinión contraria o denunciando un caso de corrupción. Ese caso llegó a la Corte Suprema y la Corte falló a favor del diario Río Negro. Después vino toda la catarata de otros casos, el último fue el del diario Perfil, ¿no? Bueno, y el tiempo nos corre, Pazman, y la Argentina está perdiendo 3-2. Argentina, sí, está Vamos, perdiendo. ¿contra quién juega? Ganaba 2-0, pierde 3-2. Deben extrañar a alguien. Con Nigeria. Que nos juega Messi. No, Messi Dios se fue. me libre, me guarda. Acá. No, se va a armar rosca Cada acá. suceso me va dando la razón, Tonito. Esto está preparado, me parece, ¿no? Sí, pierde 3-2, pero bueno, eso es un amistoso, digamos. Después No, de vamos. Italia fuera del Mundial. Seamos fuera de la Copa. Bueno, Hugo, ha sido un placer tenerte en el programa. Estamos hablando de Hugo Wolfman Joffre, presidente de Poder Ciudadano. Y el otro le vamos a pedir que si quiere se presente, como ciudadano, como sea. Por favor, acá todos estamos diciendo, preséntese, 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 y no quiere. Yo no lo voy a obligar, pero bueno, le quedará para la próxima. A ver, silencio. Bueno, no voy a poder contar todo lo que sé, así que sí, me voy a presentar. Álvaro Camaño, del diario El Territorio de Misiones. Soy el presidente. Muy bien. Yo le acabo de cobrar 10 lucas por el chivo. Bueno, no distribuimos acá en... La pasamos por abajo de la mesa. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Chao, a todos hasta mañana.